Bueno, pues aquí con algunos problemas técnicos, pero ya con toda la actitud para poder conmemorar este día tan importante que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha que la ONU instituyó para poder visualizar la importancia y la falta de la participación de las mujeres y de las niñas en temas como son la ciencia, la ingeniería, las matemáticas, la tecnología, las TICs. Entonces, es por ello que nos encontramos aquí esta mañana, tarde por allá en algunos lugares que nos están haciendo el favor de acompañarnos. Es importante para nosotros y por ello las doctoras aquí presentes propusieron trabajar un webinar que se llama Mujeres Haciendo Ciencia. Y bueno, pues les presentaré a quienes hoy nos acompañan. Tenemos en primer lugar al maestro Sarkis Miquel Yeitani. Él es presidente del Colegio Libre de Hidalgo y agradecemos que esta mañana esté con nosotros. Bienvenido. Igualmente, pues bueno, se encuentra aquí al frente la doctora Laura Georgina Ortega Luna. Ella es catedrática del colegio y bueno, pues es un placer tenerte como siempre en este panel. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué les puedo yo decir a la distancia? Tenemos a 3 doctoras que han luchado también por buscarse un espacio donde están y creo que lo han hecho bien. Tenemos de la Universidad de Murcia. En Murcia, España, nos acompaña la doctora Esther Clavero Mira. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí, doctora. Muchas gracias a vosotros. Bienvenida. Se encuentra con nosotros la doctora Virginia Busili. Ella labora en la Universidad del Siglo XXI en Argentina. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Esta es tu casa, Virginia. Y bueno, también ya alguien que ha participado de formas diversas con nosotros, la doctora Carolina Estefanía Muñoz Cantos. Ella participa desde la Fundación para la Democracia Participativa. La FUDEPA es una asociación a nivel Latinoamérica y qué gusto que estés aquí. Muchas gracias por la invitación y como siempre un honor. Gracias, doctora. Como les decíamos, pues el Día Internacional de la Mujer tiene varias vertientes. Les voy a compartir algunos datos que considero que son importantes. Son datos duros, pero bueno, es importante conocerlos y de ahí pues la importancia de que ellas estén aquí con nosotros. Se dice que el 22% de las mujeres trabajan en inteligencia artificial. En México, 32% de las mujeres ocupan el espacio de investigadoras. Igualmente, lo que busca la ONU con esta fecha conmemorativa, pues es romper barreras sociales, culturales, familiares y laborales. Todavía encontramos que no tenemos la igualdad de género. Recibimos salarios distintos y aunque estemos en el siglo XXI, pues aún así tenemos esas limitaciones. También se dice que el 12% de estas mujeres están en la academia científica. Entonces, pues todavía se reduce mucho más el porcentaje. Igualmente, un 19% de personas graduadas están enfocadas en las carreras de ciencia y tecnología. Y un 25% trabaja en el área de informática. Otros datos que igual encontramos, por ejemplo, en función a las mujeres graduadas en tecnologías, Perú tiene un 49.8%, Panamá un 43.9%, Ecuador un 36.8%. Y bueno, esto habla de que en Latinoamérica pues también tenemos que trabajar en un impulso para que las mujeres continuemos ocupando nuevos espacios. Pues no me alargo más en esta introducción y me gustaría que por favor el maestro Sarkis nos dieras un comentario al respecto. Ok. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto verlas aquí. Y soy muy orgulloso de lo que es labor, lo que es la actitud de la mujer en toda la ciencia, en todo lugar. Porque la mujer no necesita un reconocimiento. Por sí misma da y es un elemento importante de impulsar la ciencia y al mundo. No hoy nada más,
desde antes. Si regresamos a la historia, vemos que las mujeres han hecho un papel tan importante en el progreso científico, en el progreso del bienestar de la gente. Hoy, a mí me encanta ese día porque hay países donde discriminan el derecho de la mujer. No a la mujer, porque la mujer sigue luchando, sigue dando, pero sin embargo, ese países discriminan su derecho. Hoy tenemos que levantar las manos y las voces para ayudar a esta mujer que está luchando en un país que no le permite hacer lo que ella puede, lo que debe, como un ser humano exitoso y que la verdad tiene mucho más valor su lucha allá, porque hace mamá, hace luchadora, hace trabajadora, hace todo, ¿sí? Y nada, no tiene el apoyo para empujarla, ayudarla. Ojalá que hoy sea ese uno de las voces que nos empujan, que escuchan algunos algunos de mis paisanas en el mundo árabe, en India, en todos estos países, no le permiten al desarrollo de la mujer. Hoy es un día muy especial. La verdad, le doy la bienvenida a todos a nombre del Colegio Libre Hidalgo. Le agradecemos mucho su presencia y estamos aquí para escucharlos y aprender y conocer que el valor de la mujer, sin valor de la mujer, no hay desarrollo histórico ni humano. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues esperemos que este webinar nos permita reflexionar sobre las expectativas, los retos, las oportunidades que podemos aspirar, buscar y que vamos a encontrar. Les compartimos que el webinar estará distribuido de la siguiente forma. Serán 5 rondas, cada una irá participando. Tenemos 3 minutos para dar respuesta. Y bueno, daremos inicio con la primera pregunta que dice, ¿qué te impulsó a dedicarte a la ciencia? Por favor, doctora Virginia. Bien, perfecto. ¿Comienzo? ¿Ya Por ahí? favor. Bien. Bueno, esta fue una pregunta que me gustó mucho, en realidad, y que comencemos por esto, porque es el motor que ha tenido cada una de nosotras. En mi caso ha sido la curiosidad, básicamente. Los especialistas sostienen que desde los 6 o 7 años un niño puede descubrir su vocación, y en mi caso, a esa edad, yo quería ser exploradora. Y como internacionalista, puedo decir que hoy hago más o menos eso, tratar de conocer el mundo, porque esa es una forma también de habitarlo. A mí me llamaba mucho la atención cómo vivía gente que fuera diferente a nosotros, por qué existían los problemas que existían, por qué teníamos los problemas que teníamos, cómo se podía resolver, si éramos tan diferentes como pensábamos. Entonces, a lo largo de mi vida, eso se fue incrementando, y a los 18 años elegí la carrera de Relaciones Internacionales, que hoy es una carrera que está muy en boga y muy aceptada, pero hace 20 años fue todo un voto de confianza para mi familia también, apoyarme en esta primera gran elección. Y cuando me recibí, tenía, en pleno 2007, con la llegada de China a América Latina, el acercamiento de toda una región que era muy lejana, mi tesis se basó justamente en las relaciones de China con América Latina, y esa fue la semillita de investigación en mi vida. Después de terminar esta tesis, quise profundizar sobre esto, viajé a España, allí cursé una maestría, y luego de 6 años, volví a Argentina, y allí tuve la oportunidad de formar parte del Sistema Científico Nacional a través de una beca de doctorado, y el azar también, porque tenía tan solo 15 días para postularme a esta beca y terminó saliendo. Entonces, a veces el camino de investigación parece muy calculado, pero el azar también forma parte de la vida, y en el buen sentido también. Entonces, tuve mi beca doctoral, en donde pude analizar las relaciones, en ese caso de Brasil, con China, siempre en el marco de estos dos intereses, y también
en esa línea y en esa dinámica fui sumándome a dinámicas de docencia, tanto a nivel universitario como de posgrado, y así fue construyéndose también mi carrera de investigación, ¿no? Y ahí, en ese punto, resaltar la solidaridad y la generosidad de muchas mujeres que me ayudaron a crecer, que consolidaron también mis pasos y que fueron y son mentoras en mis pasos en la ciencia y en la investigación. Perdón, si me excedí en el tiempo, te No, pido disculpas. perfecto, muy bien. Muchas gracias. Doctora Carolina, por favor. Muchas gracias. Pues nada, un honor compartir el panel con las colegas. Se me enchinaba la piel al escuchar a la doctora Virginia compartirnos su experiencia. Bueno, yo como llegué a la ciencia, yo estudiaba psicología y en una de las materias nos hicimos pruebas a nosotros mismos porque hay que aprender a hacer estas cosas. Y cuando veo el perfil que sale, yo digo, ¿qué estoy haciendo en psicología? La psicología sí me gustaba, pero siempre había algo que me hacía falta. Y en ese momento me di cuenta que yo lo que me imaginaba haciendo era científica social, me imaginaba dando clases, escribiendo libros, entendiendo los procesos de los grupos. Eso me interesaba. Y entonces en ese momento decidí que terminaría la licenciatura y que iba a seguir con una maestría y un doctorado. No sabía cómo. Las casualidades de la vida me llevaron a Francia y después de estar 2 años viviendo en Francia, un buen día estaba leyendo un libro para prepararme para entrar a la maestría en la Flaxo, México, y un colega me dice, ¿qué haces leyendo a Weber? Y le digo, voy a preparar un examen. Me dice que tiene una amiga que da una materia sobre Weber, que vaya a verla. Y cuando llego a la universidad donde da clase su amiga, que es la L'École, donde yo hice mi maestría y mi doctorado, me encuentro una simpática mexicana que me dice, son las inscripciones para las maestrías, ¿por qué no traes tus papeles? Me fui a mi casa, traje los papeles, me aceptaron en L'École, y como si el camino estuviera trazado de algún modo, hice la maestría en sociología, conocí a mi director de tesis, Gilles Batallón, y después doctorado, y de algún modo el enfoque de género no me atravesaba. Sí era raro estar en el salón donde éramos solamente 2 mujeres y el resto eran varones, pero yo había dejado con la psicología toda la parte de género hasta que justo vuelvo a México y me encuentro con la red de ciencia, tecnología y género, y donde vuelvo a reflexionar, bueno, qué pasa con las trayectorias de las mujeres y cómo se construyen. Entonces, yo tuve una primera investigación sobre movimientos sociales y danza, luego trabajé sobre liderazgo político y luego seguí trabajando sobre liderazgo político y ahora atravesado con el enfoque de género. Muy bien, pues gracias por compartirnos, Caro. Por favor, doctora Esther. Hola, encantada de estar con vosotras. Gracias. Bueno, la verdad es que yo no hay un momento en el que me planteo que me quiero dedicar a la ciencia, sino que la vida te va llevando a quizá lo que vas buscando, sin ser plenamente consciente. Pero llega un momento en la adolescencia en la que hay una especie de 2 brújulas, una brújula social que te dice lo que debes hacer y una brújula interna que te dice lo que quieres hacer, lo que se espera de ti y lo que realmente tú quieres hacer. Y bueno, yo creo que la curiosidad también, esa conciencia o esa necesidad de cuestionarlo absolutamente todo, hace que bueno, yo pase del estudio de las ciencias exactas, de las matemáticas, al estudio de las ciencias sociales. Y bueno, termino la carrera y las casualidades en esa participación social siempre en diferentes movimientos sociales, en movimientos feministas, en ese cuestionamiento de la forma de estar en el mundo, pues acabo haciendo investigación social, fundamentalmente en la sociología política. Y bueno, hasta ahora, aparte de desarrollar una etapa política también en mi vida, que ha sido importante porque ha sido larga, lo he estado compaginando evidentemente con mi puesto en la Universidad de Murcia y con muchas investigaciones de muchos tipos, fundamentalmente de ciudadanía, de participación social, de la participación de las mujeres y del lugar social que ocupan. Y algo que me parece fundamental y que creo que ocupará también
un lugar importante en esta conversación, y es el replantearnos esas posiciones de poder y esas relaciones de poder, porque creo que en todo esto hay que hablar de poder, cuando hablamos de género hay que hablar de poder, que es necesario replantear y reordenar realmente, para no solamente ser porcentaje, sino saber cómo estamos en el mundo. No solamente estar, sino saber estar en el mundo y saber cómo estamos entre nosotras. Muchas gracias, doctora. Bueno, pues ahora aquí en casa, la doctora Geo, por favor. Muchas gracias, pues voy a tratar de resumir qué me llevó a dedicarme a la ciencia. Cuando yo era adolescente y estaba en el bachillerato, me mandaban a las olimpiadas de matemáticas, de física, de todo esto, y yo me veía estudiando una carrera de ciencias exactas, pero en el último semestre tuve una materia de metodología de la investigación con una profesora que me impulsó a escribir, a hacer una especie de reportaje sobre los cascos de haciendas pulqueras del Estado de México, de la región de Teotihuacán, y me gustó esa área. Entonces, como tenía los consejos de una prima que había estudiado comunicación y que me decía, esto se puede hacer dentro de esta área, pues me fui a estudiar comunicación. Pensé que iba a dedicarme al periodismo, pero estando en la convivencia con grandes inspiraciones dentro de la carrera, como fueron la doctora Sandra Flores, la doctora Elvira Carballido, la doctora Rosa María Valles, que fueron de verdad así grandes inspiraciones para mí, pues me empecé a acercar a ellas, ¿no? Y yo en algún momento en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que es mi alma mater, las veía y me acercaba y platicaba con ellas y me metía a sus cubículos y veía tan apasionado el trabajo que ellas hacían que yo dije, algún día quiero estar ahí. Sí, quiero estar en esos cubículos y quiero escribir como ellas lo hacen. Y entonces el acercamiento fue realmente como con ellas como investigadoras que me empezaron a impulsar. Hice la tesis de licenciatura y después me decidí a postularme para la beca del CONACYT para estudiar maestría y después el doctorado, y me fui especializando conforme llevaron los caminos en mi área, que hoy es la comunicación política con perspectiva de género. Poco a poco empecé pues a tener contacto con también espacios donde me permitieron profundizar y especializarme más. Estuve haciendo una movilidad académica en la UAM Xochimilco, y luego en 2018 una estancia de investigación en Santiago de Compostela, en España. Entonces tuve la oportunidad de ir conociendo a más investigadoras, sobre todo que me impulsaron mucho a darme cuenta de que la ciencia no era solo lo que pensaba originalmente, matemáticas, laboratorios y cosas así, sino la ciencia social, y que hoy pues es lo que me apasiona. Me gusta escribir al respecto, investigar, saber estos mecanismos que hoy existen en cuestión de qué pasa con nuestra sociedad, cómo se manifiesta el poder, cómo se trabaja el discurso, cómo estamos en una situación hoy en día las mujeres de tratar de ir en contra de este sistema que también nos ha oprimido mucho tiempo. Entonces, entre lo que me apasiona y lo que es la ciencia, dejé de verlo como un trabajo y se volvió efectivamente mi forma de vida, y hoy por eso me dedico a ello. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es bastante interesante cada una de las circunstancias que las ha llevado. Resumimos para las mujeres y las chicas que nos están viendo, pues que la curiosidad es importante, la curiosidad nos va a llevar a nuevos espacios, tener la inquietud de hacerlo. Ya nos surgió el deseo, ahora ¿cómo lo vamos a lograr? Y la familia, decían por ahí, es el núcleo principal que nos va a ir impulsando, o de repente nos va a parar. Nosotros como en la parte académica también de repente por ahí truncamos vidas o hacemos que sean mejores para nuestros alumnos. No olviden atreverse. Debemos de atrevernos a seguir nuestros sueños y buscar los mecanismos. Ellas han tenido becas, han estado en el extranjero y han ido trabajando en lo que han aspirado. Recuerden, la ciencia nos permite tener y buscar un mejor mundo para nosotros. Entonces ellas hacen desde su trinchera esa acción. Y algo que decía Caro, Geo, el conocimiento es diverso y la ciencia se puede hacer desde cualquier área del mismo. Entonces, recuerden y seguir a sus pares, esa inspiración que nos motiva. Vemos que alguien tiene nuevas aspiraciones, desarrolla nuevos conocimientos y nosotros queremos seguirlos. Entonces, desde la academia también considero que los catedráticos hacen eso, inspiran a sus alumnos.
Nos vamos con la siguiente pregunta, que dice así: ¿qué satisfacciones les ha traído elegir esta profesión? Por favor, Virginia. Bueno, a mí en realidad esta carrera me trae la gran satisfacción de poder trabajar de aquello que amo hacer. Y en ese sentido me siento privilegiada, teniendo en cuenta de que somos un número muy reducido de las mujeres las que podemos dedicarnos realmente a hacer ciencia y podemos, como en el día de hoy, poder hablar, dialogar desde una experiencia y desde un camino que hemos logrado recorrer. Ese para mí es un gran privilegio, en primer lugar. Y en segundo lugar, sentirme acompañada, y repito esto porque creo que a todas nos sirve haber tenido mentoras o mujeres que recorrieron este camino antes, que saben cuáles son los condicionamientos, las limitaciones y las oportunidades allí donde las nuevas generaciones como las nuestras que venían no lo sabían. Y la gran satisfacción que yo he tenido en este camino de la ciencia ha sido encontrarme con mujeres que me sirvieron como inspiración también y que me entrenaron no solamente en el campo científico, sino también en el tejido de redes, en el trabajo en equipo. Y en mi caso particular, el hecho de poder trabajar en equipo, de formar equipos, de también servir como mentora en otras personas y en las nuevas generaciones, es algo que me llena de una satisfacción increíble, porque me descubro y me redescubro trabajando en equipo cada día mejorando, ¿no? Porque para mí esa es la retroalimentación, e incluso es el perfil femenino de liderazgo que a mí también me gusta encontrar y me gusta ejercer en este sentido. Y por último, algo que quizás parezca naif cuando lo diga, pero lo digo en un sentido más bien profundo, que es la capacidad o la oportunidad de seguir jugando. ¿En qué sentido? En que para mí la ciencia es seguir explorando, descubriendo, y en ese punto quizás el juego es un derecho que a las mujeres se nos quita antes, y que en la ciencia yo quizás lo ejerce desde un lugar más de rebeldía y de mantener esto como algo que me mantiene estimulada, motivada para seguir, y que no deja de ser esa curiosidad que tenía de niña y que ahora la fui reformulando. Muchas gracias. Carolina, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad para mí dedicarme a lo que me dedico ha conllevado un crecimiento intelectual enorme, no solamente en la parte formativa, sino en el desarrollo cotidiano de las funciones. Yo me acuerdo que una vez una profesora nos dijo, ser investigador es como ser cualquier otra cosa, uno tiene una computadora, está trabajando. Va, en un sentido sí, pero en realidad los retos son enormes. Entonces, todo el tiempo enfrentarme a la generación de nuevas cosas, a vencer incluso miedos, de repente darme cuenta que puedo hacerlo, jalar a otros, a invitarlos a hacer cosas, todo esto ha generado un crecimiento continuo. Por otro lado, yo creo que también el otro gran punto han sido las colegas con las que me he topado, los y las colegas, colegas que han tenido confianza en mi trabajo, me han invitado a hacer cosas y la verdad es que he tenido mucha suerte porque he contado muchas veces con redes fuertes de mujeres que me han dicho estás en un mundo masculino en muchos sentidos, entonces hay que hacer equipo, hay que hacer estrategia, hay que apoyarnos, hay que darnos luz las unas a las otras, ¿no? Hay que invitarnos y entonces yo me he sentido también arropada y mencionarles aquí a todas las mujeres que han estado en ese camino sería infinito, pero muy agradecida en realidad de que hayan estado ahí y hayan confiado y me hayan permitido como eslabonar con ellas. La otra cosa que me parece que es invaluable es la capacidad que gracias a la formación interdisciplinaria que tuve de entender las realidades complejas. Esto es algo que me ha llevado a apasionarme por lo que hago, pero también de repente es un golpe de realidad con el mundo en el que vivimos, sobre todo, bueno, el tema de género, por las brechas de género, por las injusticias, por un montón de temas que todavía tenemos pendientes y que son al mismo tiempo objeto de estudio y bandera de lucha, y entonces el corazón queda un poco roto de vez en cuando. Pero bueno, lo último que quiero decirles es que al final elegir esta profesión me ha llevado a hacer ciencia como hacen la ciencia las mujeres y como me ha tocado a mí desde donde puedo y desde donde he podido lograr hacerlo. Qué bien, Caro, gracias. Doctora Esther.
Bueno, pues yo con este trabajo, con esta profesión, lo que siento es que estás permanentemente descubriendo y empezando investigaciones y diseñándolas y conociendo colegas, porque al final tienes que ir tirando de unos, de otros que te ayudan, que saben más que tú, que siempre estás aprendiendo. Y además creo que es un trabajo que te enseña una forma distinta de estar en el mundo. Evidentemente, te enseñas a ser crítica y a cuestionar constantemente todo en las ciencias sociales. Pero bueno, de alguna forma, aunque haya que pagar un precio, porque la libertad tiene un precio y el cuestionarlo y la curiosidad tienen un precio, porque a veces descubres cosas que no te gustaría haber descubierto y eres mucho más consciente de todo eso, pero te permite también conocerte de alguna forma, eh, entenderte en este mundo también bueno, y estimarte. Y por otro lado, creo que también es fundamental, aparte de esa faceta investigadora, creo que hay una línea que yo jamás podría dejar, que es la de la docencia, la de ser formadora, que te ayuda bueno, a despertar en otros un camino que a lo mejor no habían visto antes, unas curiosidades que a lo mejor no se habían planteado. Además, te enseña a lo que a ti no te han enseñado, o tienes el lujo de poder enseñar lo que a ti no te han enseñado, que es a compartir muchas veces el poder, a repartir el poder que existe, a saber gestionarlo de otra manera, y creo que al final enseñar de una forma transgresora es una forma de mover y de tambalear las estructuras sociales, que es lo que creo que debemos de estar haciendo permanentemente bueno, para provocar ese cambio social que las mujeres necesitan en este mundo. Bueno, y creo que este trabajo que siempre conlleva investigación, con formación o con docencia, creo que es apasionante en ese sentido, porque constantemente descubres y constantemente enseñas. Muchas gracias, doctora. Doctora Geo, por favor. Pues yo diría que de entrada la primera satisfacción es la personal, el haber puesto una meta en aquella ocasión cuando dije quiero estar en estos cubículos, quiero estar ahí, y haber labrado ese camino para lograrlo es la primera satisfacción, y por eso creo que también desempeño con tanto amor el trabajo que hago, porque era el sueño de mi vida. Y después la cuestión que tiene que ver con los alumnos, creo que ser investigadora también hace que día a día tenga que estarme actualizando, leyendo, escribiendo, hablando sobre muchas cosas, y eso podérselo transmitir a los alumnos y que verlos entretenidos con una clase, verlos que de repente tengan un detalle contigo por la clase que les das, es algo bonito y te deja esa satisfacción e impulsa las ganas de hacer más. Y ya en la parte pues muy profesional, deja satisfacciones como el saber que desde este lado académico y de ciencia puedes de alguna manera hablar sobre ciertos temas, se te van abriendo espacios, vas teniendo una voz que más van escuchando, y por el hecho quizá de nombrarte investigadora como etiqueta, te hacen caso en algunas cosas. Entonces eso me ha permitido conectar también con otras redes institucionales y también, no sé, hasta en sectores políticos cuando me piden capacitaciones, en escenarios en donde puedo llevar una conferencia, en escenarios donde puedo platicar con más personas, pues deja también esa gran satisfacción de saber que en algún momento te apoyan, te escuchan y puedes empezar a cambiar desde tu trinchera algunas cosillas importantes. En particular, cuando hablo de estos temas de género, por ejemplo, pues veo cómo se despierta la curiosidad de muchas personas, de muchas mujeres, y claro, la satisfacción de poder conectar con otras y otros colegas de otros lugares, ir formando estas redes, alianzas estratégicas, como por ejemplo, conocer a Caro, por ejemplo, es para mí algo muy bonito desde hace años, y saber a lo que se dedica, seguirla y en algún momento pensar, pues podemos trabajar algo juntas, no sé, este tipo de cosillas son siempre esas satisfacciones que deja el estar en estos espacios y el pensarnos como mujeres que hacemos ciencias, y podemos en efecto de colgarnos como esta etiqueta también de decir soy científica. Se siente bonito y se siente también
una satisfacción el pensar, estoy abriéndome estos espacios, estoy teniendo también esta posibilidad a lo mejor de publicar algo, de escribir, de seguir en este camino, y estas grandes satisfacciones yo definitivamente no las cambiaría. Aquí nos quedamos en la ciencia, haciendo ciencias. Pues qué gusto escucharlas. Pues haciendo un resumen de lo que ellas nos comparten, yo considero que las satisfacciones personales es algo que las ha movido. Eso deja de lado quizá la familia, los hijos, los amigos, y el matrimonio, ¿no? Hemos tenido aquí doctoras que llegan y dicen, es que sí soy divorciada porque no me siguió el ritmo, no me aguantó. Entonces, es difícil, es duro escucharlo porque pues podemos ir de la mano, ¿no? Los dos ser exitosos y los dos dedicarse a la ciencia o tener caminos diversos, pero siempre irnos acompañando. Algo más que yo recalco aquí es pues que ellas han brincado esas fronteras. O sea, de repente la frontera no es lo personal, sino la parte de los costos. ¿Cómo hago para llegar? ¿No? ¿De dónde obtengo ese recurso? ¿O cómo me voy a financiar? Entonces, por ahí también leía en la ONU que dice que las becas, esas becas, no siempre son equitativas. O sea, puede ser que incluso las mujeres obtengan unas becas menores. Entonces, tenemos que demostrar y seguir trabajando en ello. La actualización, como bien decía la doctora Geo, pues es importante. Si no estamos actualizados, ahora los alumnos nos comen en el internet y nos dan la vuelta, ¿no? Aunque sea solo para molestarnos o para demostrar que ellos son mejores y que necesitan ese 10. Pero digo, es importante mantenernos actualizadas. Yo sé que ustedes son empresarias, son académicas, son investigadores, son madres de familia, son actoras políticas, ¿no? Entonces, pues requiere de estar en todos los ámbitos. Algo importante que obtienen a través de esto es generar esas redes de conocimiento que nos van a impulsar a tener otras líneas de investigación que no habíamos visualizado, ¿no? Y como bien dice, pues gracias a esas redes estamos aquí de manera internacional trabajando. Eso es muy importante. Generar las condiciones para nuevos liderazgos de mujeres, que se vea que nosotras digamos, quiero ser como ella, aspiro a ser y lo voy a lograr, voy a seguir ese camino, como bien decía Geo. Hacer sinergia e ir construyendo entre nosotras. Por ahí Geo, que trabaja los temas de género, dice, no, es que no nos ayudamos, nos pisamos en lugar de ayudarnos. Entonces, no solo es entre nosotras, sino como decía Caro, con los hombres también, con los compañeros de trabajo, pues tenemos que aprender a hacer esa sinergia. Tenemos que buscar los espacios y construirlos. También, pues decían por ahí el juego. O sea, los seres humanos aprendemos jugando y se vale jugar y se vale ir construyendo, porque si no nos equivocamos, pues de ninguna forma podemos identificar qué hemos aprendido y que tenemos que construir algo distinto. Y bueno, tomar el reto y el precio que tengamos que pagar, si es lo que deseamos, pues tenemos que hacerlo. Muchas felicidades porque yo sé que lo han hecho y el precio quizás ha sido alto en algunas circunstancias. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué lectura tienen ustedes del escenario para las mujeres cuando se quieren dedicar a la ciencia? Virginia, por favor. Bien, aquí mis colegas que se dedican a políticas de género y enfoques de género van a poder dar una visión mucho más fundada y teórica. Yo voy a hablar de mi experiencia en cuanto a las relaciones internacionales y en cuanto a lo que a mí me ha tocado también, y una mirada un poco más general de Argentina en este punto. Y como primer punto de partida estamos en un ámbito laboral que es altamente exigente, que requiere mucho compromiso y que es asimétrico y desigual para las mujeres, y eso es extensible también a otros sistemas científicos en el resto del mundo. O sea, tenemos sistemas de investigación que no favorecen el desarrollo académico de las mujeres, que no promueven suficientemente una inserción equitativa. Estamos avanzando, pero aún falta. Entonces, el primer escenario que nosotros vemos cuando queremos dedicarnos a la ciencia es ese, que faltan mujeres, que es altamente difícil escalar, porque lo que nosotros observamos, al menos en Argentina, como para hablar con propiedad de esto, es que desde 2007 las investigadoras superan a los investigadores, es decir, las mujeres, hay más mujeres investigando que hombres, pero
en la categoría, en el Sistema Nacional de Investigación, por ejemplo, en el caso de CONICET, lo que sí se observa es que las categorías que ocupan las mujeres son las más bajas. Entonces, vemos cómo hay como una especie de cuello de botella hacia las categorías superiores, y que eso también se traduce a menores ingresos en el tiempo, en el ascenso. Y quizás tengamos todos los condicionantes del techo de cristal, en donde la experiencia nuestra en la carrera científica también coincide con nuestro periodo reproductivo, con nuestro modelo familiar que queremos lograr y que no. Entonces, como vos bien decías al principio, no nos siguieron el ritmo, no nos acompañaron los hombres. Es difícil acompañar una carrera de investigación cuando la mujer quiere ascender, y para eso muchas veces, y sin duda, la solución es postergar la maternidad un tiempo hasta lograr el ascenso, hasta tener la siguiente beca, hasta lograr insertarnos en un sistema con un cargo específico, porque no es lo mismo tener una beca, tener un cargo científico, con todo lo impositivo que requiere, y con todo lo de corto plazo que implica una beca. Entonces, el sistema científico en sí, y todo lo que implica para la mujer también como modelo, es muy difícil de conciliar muchas veces. No significa que no valga la pena ni que no estemos haciéndolo, pero visibilizarlo, reconocerlo y destacar que es un ámbito en el que la exigencia y la competitividad es algo que tenemos que mantener, también es algo que yo destacaría como lectura del escenario actual. Gracias, Virginia. Doctora Caro. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de comentar justamente el escenario de las mujeres que se dedican a la ciencia, me gustaría decir que justo sobre este precio de hacer la ciencia para las mujeres, también para los hombres, francamente, el mundo científico no es este lugar ideal donde las condiciones de todos son maravillosas, sino que hay tensiones también entre las universidades grandes, pequeñas, los centros de investigación. Entonces, esto va mucho más allá del género. Entonces es un precio que se paga de cualquier manera. A las mujeres nos toca pagarlo a veces justo por esta parte de la propia trayectoria de vida y de las decisiones de maternidad y cuidado. Y acá la Red de Ciencia, Tecnología y Género hemos reflexionado un montón sobre eso, cómo generar equilibrios. Y yo me acuerdo que el año pasado, con el objetivo de platicar sobre las condiciones de las mujeres en general, decían unas colegas algo bien lindo que de algún modo hace sentido. Las mujeres estamos como haciendo malabares todo el rato entre diferentes cosas, y hay veces que en el malabar se te caen las piezas y toca asumir con toda la digamos, buena fe que esto es así. Bueno, las mujeres estudiamos mucho más, pero todavía tenemos brechas para integrarnos al mundo laboral. En México particularmente hay una integración de las mujeres ciertamente en los ámbitos científicos, pero las áreas del conocimiento en las que se integran todavía son muy desiguales. No es lo mismo dedicarse a la psicología que dedicarse a la biología, ¿no? Y esto también tiene una diferencia en la propia manera de la construcción de las trayectorias. Las colegas que están en ciencias duras de la red comentaban mucho, por ejemplo, todo el trabajo en el laboratorio que hay, donde no hay una diferencia, digamos, entre ser hombre y ser mujer, tampoco en el sentido de tienes que quedarte a dormir en el laboratorio, tienes hijos, da lo mismo, porque tienes que quedarte a dormir en el laboratorio, ¿no? Entonces, vemos cómo de algún modo hay un juego ahí donde la estructura, la propia jerarquía no acaba de romperse. Hay que decir que en México, también en el Sistema Nacional de Investigadores, vemos que las mujeres progresan poco a poco, pero un poco en el mismo sentido de lo que comentaba Virginia, las mujeres permanecemos en el nivel candidatura, nivel 1, hay pocas mujeres investigadoras eméritas, hay un esfuerzo por tener cada vez más, pero todavía no logramos una paridad en este sentido, y cuando se ven rápidamente las estadísticas, esta diferencia en elección de carreras entre las ciencias duras y las ciencias blandas se sigue mostrando también en las propias mujeres. Ahora, yo creo que aquí el gran reto que tenemos de algún modo es cómo pensamos nuestra propia trayectoria de vida y nuestro propio uso del tiempo, y sí que hay manera de hacerlo, solamente hay que ser muy cuidadosos de no dejar la vida en ello, porque no sé si lo que investigamos vale tanto como para pagar ese precio. Pues nada, muchas gracias. Ya este escalofrío me dio, Caro. Doctora Esther.
Bueno, yo sí pienso que hay unas dificultades superiores para las mujeres científicas que para los hombres de ciencia. Bueno, y a la vista está, yo no sé en México, pero en España sigue recayendo fundamentalmente el mundo de los cuidados y el mundo de la reproducción sobre las mujeres. Entiendo que allí también, y por lo tanto ser una mujer de ciencia requiere viajar, requiere colaborar con otras universidades, requiere bueno, pues lo que requiere cualquier investigación. Evidentemente el castigo de una mujer que deja a sus hijos para marcharse fuera unos meses, 6 meses, un año, a realizar una investigación es bastante superior el castigo social respecto del que pueda sufrir un hombre. Y todas esas limitaciones hacen que es una cuestión evidente que, y las cifras hablan, que hay muchos menos catedráticos que catedráticas, aunque haya muchas más docentes que docentes varones. Sin embargo, en la investigación, bueno, a todo esto se sumaría la falta de reconocimiento de las instituciones en las mujeres también, que es menor que sobre los hombres. Sí creo que hay una construcción también sociocultural de género en este aspecto y que evidentemente el precio que al final las mujeres pagan porque no renunciamos y además lo hacemos con pasión y lo hacemos, lo hacemos porque queremos, pero al final en esa nueva reconstrucción social que hacemos acabamos ese reacomodo, acabamos pagándolo muchas veces con salud física y con salud emocional. Luchamos, lo hacemos, llegamos menos evidentemente, y pagamos un precio social y que eso muestra la falta que existe todavía en el mundo de crear una conciencia diferente. Pero no creo que las mujeres de ciencia tengan las mismas posibilidades y las mismas condiciones que los hombres de ciencia, no lo pienso. Qué difícil. Voy a atreverme a hablar de Caro. Caro está en Suiza con su hijo, con su niño y con su marido. Entonces creo que es un ejemplo de que nos pueden seguir el ritmo y que podemos hacerlo bien. Geo, por favor. Bueno, hablando de perspectiva de género, pues sí, es muy, creo que la realidad es que es muy complicado que las mujeres tengan las mismas posibilidades que los hombres todavía dentro del espacio científico. Ya lo decían también hace un momento en las cifras generales del Sistema Nacional de Investigadores, al menos aquí en México, hay en proporción bastantes más hombres que mujeres. Y ascendiendo a estos niveles también 3 y eméritos, hay muchos más hombres, incluso del nivel 2, ¿no? que mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores. Esto porque también hay esta diferencia en cuanto a géneros, de lo que también hablaba Caro, que es muchos hombres, por ejemplo, optan por estos estudios de las ciencias físico-matemáticas, entonces están más como dentro de este lado, porque además desde la formación universitaria es así. Todavía culturalmente pesa mucho esta cuestión del, ay, ¿cómo tú te vas a dedicar a ser ingeniera, por ejemplo? Y entonces una mujer estudia una carrera como ingeniería, también sufre de acoso dentro de estos espacios, termina muchas veces desertando, y es mejor estas carreras se impulsan como para los hombres. Ahora, el SNI y otros espacios muchas veces dan mayores recursos a esto, incluso lo he visto en premios nacionales de la juventud y todo, y premian siempre a los que se dedican a las ciencias físico-matemáticas, creyendo que esto es lo que como que da el principal motor, y entonces todavía se relega como la cuestión de las mujeres. Yo estoy, por ejemplo, en el lado de lo social y lo veo en la institución en la que trabajo. En el área de comunicación somos mayormente investigadoras, ¿no? que investigadores, pero es esto, es la ciencia social, porque nos inclinamos como a estudiar desde ese lado. Ahora, para seguir avanzando pesa en nosotras todavía ese estereotipo justamente del qué se espera que tú como mujer hagas. Entonces, si te dedicas, por ejemplo, o una decide, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, decías, es bonito ver que Caro lleva a su familia con ella, pero hay quienes hemos tenido que desprendernos de eso y decir, mejor voy sola en el camino, porque finalmente te regresan. O sea, es una forma de, pero ¿cuándo vas a maternar? Pero también tienes que hacerme de comer, pero también tienes que regresar a casa y también tienes que dedicarte a los cuidados, y mejor dices, mejor sigo solita en el camino porque la otra forma me bloquea. Y entonces uno dice, tienes que labrarte tú sola esa brecha, ese espacio, y decir,
hago ciencia y esto va a implicar que entonces decida no aceptar lo que la sociedad espera de mí en el sentido tradicional del ser mujer o ser madre, ¿no? Y bueno, afortunadamente de pronto te encuentras también en estos espacios con las alianzas, con la sororidad de otras mujeres que tienen estas mismas metas e intenciones también, y por ende decidimos pues ir por un camino a lo mejor un poco más complicado, luchando también con a ver cuándo me toca ascender a ciertos espacios. Sabemos que en México es difícil todavía encontrar, por ejemplo, rectoras de universidades grandes y cosas así, entonces pensarnos como a ver cuándo logro ascender a esos espacios también es una situación complicada. Sí, no la tenemos fácil, pero yo creo que somos multitarea. Podemos con ello y lo podemos hacer bien, lo hemos demostrado. Y bueno, concluimos de esta pregunta que la ONU también está interesada y por eso promueve este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque dice, las mujeres tienen muchas áreas, pero tenemos que hacerlas equitativas. Tenemos que ver que haya igualdad en lo que desempeñamos y que haya espacios que le permitan a la mujer hacer todas las funciones que le competen, ¿no? Ahora, pues se habla de nuevas masculinidades. Creo que eso nos permite, pues, disminuir quizá esa brecha que tenemos. Tenemos aquí, nuestras panelistas son de diferentes edades y lo han vivido desde diferentes circunstancias. Ahora quizá ya esperamos más que los hombres nos comprendan y tengan esa participación dentro de nuestras actividades diarias. Los estereotipos, pues siempre, pues no sé, mujeres de 18, de 20 años, pues ya, ¿por qué no eres mamá? Terminas la universidad, ya cásate, tienes 30 años y sigue la misma pregunta, ¿cuándo vas a ser mamá, no? Entonces, la familia debe de entender y comprender, pues que tenemos planes diversos y que quizá no todos estamos hechas para la misma mecánica que se estipuló hace muchos años. El acoso, pues sería otro tema importante a tratar. Sé que no es exclusivo de las mujeres, pero que es algo que tenemos que poner en el tintero, poner atención, y se da en la propia academia. O sea, no necesitamos llegar al trabajo para poder hablar de acoso. Entonces, se ha visto, se ve en las noticias, se ve en las instituciones, y bueno, pues tenemos que alzar la voz también y decir, está pasando esto, para poder atenderlo. Y bueno, el castigo social, ya lo decíamos, siempre va a estar presente, esperemos entenderlo. Y decíamos, nosotras educamos, nosotras formamos, entonces tenemos que hacer ese cambio de chip en nuestras nuevas generaciones. Seguimos con nuestras preguntas. La cuarta sería, ¿cuáles son los retos de las mujeres que se dedican a la ciencia? Virginia, por favor. Ay, sí, perdón, se me cayó justo el celu, quise sacar el silencio. ¿Me ven bien ahí? Bien. Sí, Virginia. Yo creo que esta pregunta se relaciona directamente con la anterior y voy a tratar también de retomar los aportes de Esther, de Carolina, de Geo. Cuando hablamos de los retos, yo creo que el principal reto es allanarles el camino a las generaciones futuras, ¿no? Que no sea todo tan difícil, que no luchemos tanto siempre, que podamos hacer lo que querramos desde un lugar de mayor equidad. Y para eso yo creo que no vamos a poder solas. Necesitamos estados presentes, estados que apuesten a políticas educativas que se orienten a una mayor equidad de género, a sistemas científicos que también se comprometan con una autocrítica y que generen espacios de crecimiento y que contemplen todo lo que estuvimos hablando en la ronda anterior. Y también que nosotras, desde el lugar que ocupemos, podamos aportar nuestro granito de arena en seguir consolidando el rol y el espacio de las mujeres en la ciencia, pero siempre complementando con estas nuevas masculinidades de las que hablamos, de hombres que acompañen, que no se sientan amenazados, ni en el trabajo, ni en la pareja, ni en el modelo, y para eso es un crecimiento que tiene que ser social y cultural. Esther comentaba el costo de viajar, de hacer ciencia, de generar redes, y eso es algo que lo seguimos viendo, y que creo que también tenemos que tomar nota de lo que pasó en la pandemia, porque no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso personal fue muy duro articular las tareas de cuidado, el ámbito laboral, en un momento en el que
en mi caso personal, yo estaba haciendo mi tesis de doctorado con una bebé de 2 años y medio. Entonces fue un gran compromiso de mi pareja, mío, y también de mi familia en poder acompañar un proceso que les resulta ajeno, porque los tiempos académicos no son los mismos que los que pasan en otro trabajo, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales. Y creo que la pandemia nos trajo y nos puso mucho más en evidencia todo lo que ya crujía desde antes y que en este momento las mujeres nos vimos sobrecargadas, sobre todo con las tareas de cuidado y en la articulación con el trabajo. Entonces, a reconocer cuáles son nuestros propios límites, porque a veces ser mujeres multifunción es un problema, porque deberíamos poder repartir más y cargarnos menos con estereotipos que, por supuesto que podemos. El tema es si queremos poder con todo y si es justo que tengamos que poder con todos. Y me parece que el trabajo en conjunto de cara a las nuevas generaciones es lograr eso, que cada uno pueda desarrollarse a nivel de pareja, en familia y también a nivel laboral sin que tenga que pagar un costo tan elevado. Muchas gracias, Virginia. Doctora Caro, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, en realidad los retos yo los voy a abordar en 3 grandes planos. Primero la parte personal, luego la institucional y luego la de consolidación de carrera. En el plano personal, creo que la palabra clave es equilibrio. Justo esto que decía Virginia al final de su intervención. Queremos poder con todo porque es un mandato también. Tenemos que ser buenas madres, vernos bonitas, hacer ejercicio, estar sonrientes, ser buenas profesionistas. Entonces, claro, llega un momento en el que podemos intentarlo, pero el costo puede ser muy alto. Ya también hace un rato Esther lo decía, el costo a nivel emocional, a nivel autocuidado. Entonces, esto es un reto. Las mujeres que se dediquen a la ciencia tienen que estar como muy conscientes de su propio proceso. Y me parece que el segundo tiene que ver con este uso del tiempo, el pensar el tiempo y el trabajo de cuidado absolutamente. Yo les comparto que a mí mi esposo ha sido el que me ha empujado todo el rato. ¿Cómo que vas a dejar el doctorado? No, ándale, ponte a escribir. ¿Cómo que? No, vete, ándale, sí puedes hacerlo. Oye, es que tengo que hacer esto, está muy difícil. ¿Y qué importa? Inténtalo. Entonces, bueno, aquí creo que también importa como esta visión de a dónde queremos llegar en conjunto. La segunda gran área es la institucional. Ciertamente las mujeres tenemos todavía hay un tema con integrarnos sobre todo a los puestos de liderazgo, pero también yo he tenido la fortuna de estar en espacios donde las mujeres han logrado puestos de liderazgo y han sido totalmente confiadas también de mi proceso y del de otras colegas. Entonces, la construcción en conjunto, y no porque seas mujer te toca ahora ser líder, no, sino en los grupos hay una dinámica donde hombres y mujeres trabajamos en conjunto, pero si podemos apoyar a las colegas, ¿por qué no hacerlo, no? Y bueno, el tercero, que tiene que ver con la vida en la institución, la propia consolidación de carrera, a partir de participar en espacios como este. Yo les decía hace rato, dar luz a las otras colegas, citar a las otras colegas, invitar para participar en, no sé, en la presentación de un libro, en escritos, en cosas. Y algo que Virginia decía hace rato que es muy importante, la propia mentoría. A veces se nos olvida que ahí hay un rol importante porque aunque sea chiquito el camino que hemos caminado, hay alguien atrás que no ha pasado por ahí, que si le podemos decir dónde están las piedras y dónde están los hoyos, le estamos ayudando un montón. Entonces, creo que ahí también es parte de lo que nos toca hacer. Y no se desanimen para las chicas que se quieran dedicar a la ciencia. Es una especie de cubo Rubik que es difícil de armar, pero se puede armar. Solo hay que saber cómo hacerlo y poco a poco intentarlo. Gracias, Caro. Doctora Esther. Bueno, Simone de Beauvoir diría que en el segundo sexo, diría que una mujer blanca se identifica antes con un hombre blanco que con una mujer negra. Una mujer de clase alta se identifica antes con un hombre de clase alta que con una mujer de clase baja. Y creo que ahí es donde estamos fallando muchas veces las mujeres. Yo envidio totalmente esa autoprotección y esa protección que existe entre grupos de hombres, por pertenecer a un grupo y por ser hombre, por ambas cosas. Y creo que tenemos que empezar a hacer nosotros también elecciones estratégicas. Elecciones estratégicas que implican, evidentemente, recursos, planificación
autoprotección, concedernos autoridad. Creo que toca un momento en el que parece que, porque a veces, bueno, que confundimos nuestras propias vidas con la realidad, y eso precisamente es lo que no tiene que pasar. Podemos ser unas suertudas, tener mucha suerte y además tener una amiga como tengo yo, que es directora de orquesta, una maravillosa directora de orquesta con las poquitas que ha habido en la región de Murcia, en la Sinfónica, pero no es lo normal y no es lo habitual. No es lo habitual que ocurra. Por eso creo que tenemos que empezar a establecer estrategias, aunque creo que tenemos que crear esa conciencia de género de la que hablaba, o de la que Simone de Beauvoir hablaba, de que existía esa ausencia de conciencia de género, que es lo que falla entre nosotras, y comenzar a construir alianzas también en la ciencia, consensos en la ciencia entre diferentes grupos de científicas, científicas, gobernadoras, de todo, académicas, mujeres de todo tipo, que pueden ayudarnos a construir ese nuevo mundo que yo creo que necesitamos. Debemos trabajarlo, porque esto no ocurre de forma automática. Debemos trabajarlo con transparencia, pero también con mucha programación, para acabar trabajando juntas, por supuesto, siendo socias de los hombres, que los necesitamos, los queremos, y yo tengo un hijo y lo amo, y los queremos, los necesitamos y queremos estar con ellos, por supuesto, pero creo que debemos ser conscientes primero de nuestra posición y crear y desarrollar esa conciencia de género y compartirla, por supuesto, con ellos. Mientras no pongamos eso por delante, como se diría Simone de Beauvoir, como no creemos esa conciencia de género, evidentemente siempre vamos a intentar seguir modelos y referentes masculinos. Muchas gracias, Esther, qué interesante. Doctora Geo, por favor. Bueno, creo que hay puntos clave que pueden ayudar si queremos ver esto de cómo lograr pues estar en estos espacios científicos. Uno es la deconstrucción, y es un proceso permanente que se tiene que hacer todos los días. Todos los días hay que repensarnos en esa posición, como lo decía Esther, ¿no?, en la que estamos, ¿no? ¿Qué está pasando con nosotras? ¿Qué de repente también legitimamos estando en estos espacios? Porque es inevitable en estos vínculos, en la convivencia con otras personas, de pronto nosotras mismas caer en réplicas de estereotipos, en algunas violencias simbólicas que están ahí presentes. Entonces, creo que una cuestión que sí es importante es una deconstrucción permanente, con la que además podamos empezar a hacer punto clave o camino clave para las generaciones que vienen después. Como también ya lo decían Caro, Virginia, en otras participaciones, las mujeres a quienes nosotras les enseñamos o quienes representamos un pequeño espacio simbólico de mentoría, tratar de ir abriéndoles justamente también esos caminos. A veces entre esas réplicas que hacemos, insistimos mucho justamente en el caer en el, como somos multifuncionales, lo podemos hacer todo, y de pronto no, o sea, hay que detenernos a decir, a ver, ¿tú qué realmente quieres como meta de vida? Y si ello es lo que tú quieres, persíguelo, y que no te bombardeen esos otros estereotipos de, pero también estás obligada a tener que mantener a una familia formada, y que no pasa nada, ¿no? Si te quieres dedicar solamente a hacer ciencia y a tener un rato de ocio para ti, está bien. Eso creo que es importante también manejarlo en ese proceso de deconstrucción. Y creo, ya estando en los espacios, en los distintos escenarios, tener esa sororidad. Por ejemplo, esto que ahora impulsas, Anaí, como hacer este tipo de eventos donde podemos hablar con otras mujeres, y que estés tú aquí moderando esta mesa, ayuda para que justamente empecemos a también abrirnos estos espacios en internet, en redes, que aunque sean poquitas personas quienes de repente nos vean o revean en otro momento, digan, ahí hay personas que sí se han dedicado a eso, y creo que también yo lo puedo hacer. Entonces, insistiría, a veces para lograr también el empoderamiento de las mujeres en estos espacios como la ciencia, es necesaria la sororidad, para que en ese camino también seamos comprensivas, para que en ese camino entre nosotras busquemos de qué manera podemos apoyarnos y no demeritar el trabajo que hacen las otras colegas, sino por el contrario, en efecto, formar esas redes de apoyo. Sí coincido también en que pues en este espacio tenemos que convivir con los compañeros, pero ellos tienen una posición distinta. Ellos ya tienen caminos que también han sido labrados, que han sido abiertos, y que se conducen laboral y académicamente y científicamente de otra manera,
Entonces, para nosotras el hecho de vincularnos con otras mujeres resulta fundamental para la ciencia en este aspecto. Pues muchas gracias, Caro. Gracias, Caro. Ya siempre les cambio el nombre a ambas. Bueno, pues yo creo que en estos puntos, algo que recalcaron es importante. Alguien ya hizo brecha para nosotros, alguien nos abrió camino, ¿no? Y me sumo a que nosotras tenemos que seguir abriendo ese camino y esos espacios para esas nuevas generaciones. Yo lo había dejado para el cierre, pero, por ejemplo, pues hay mujeres jóvenes, muy jóvenes que hacen ciencia. Están los bachilleratos tecnológicos donde ya se dedican, son expertas y son capaces de representarnos en programas para robótica, ¿no? Eso es importante. La ONU dice que desde las infancias, desde las juventudes, pues tenemos que irles haciendo espacios para que nosotras pensemos en ciencia, pensemos que lo podemos hacer y que somos capaces y que estamos hechas para eso. Y no solo, pues hablábamos de ser mamá, no, somos amigas también, somos hermanas, somos hijas. Nuestros roles son diversos. Entonces, pues tenemos que jugarlos todos. Algunos no los podemos dejar de lado. Y pues bueno, la parte hormonal yo le pediría a los hombres también que nos entiendan, que nos comprendan. Venimos con eso incluido y no es sencillo. O sea, hay cosas que de repente no podemos controlar y es parte de nosotros. Entonces, los invitamos a que nos entiendan y que nos acompañen. Nuestra última ronda de preguntas, y después será nuestro cierre, dice así: mensaje para el impulso a la ciencia. Virginia, por favor. Bien, muchas gracias. Yo en esta última ronda creo que tendría dos mensajes, uno más de carácter institucional, en donde me gustaría hacer referencia o énfasis en la autocrítica que tienen que hacer las instituciones científicas y tecnológicas y las universidades también, porque siguen siendo un espacio fuertemente desigual, y hacer una autocrítica para replantearse cuáles son los modelos o cuáles son las políticas que tienen para incluir de una manera más equitativa a las mujeres y que en esa estructura podamos empoderarnos, que se reconozcan las limitaciones, que se reconozcan cuáles son las desigualdades que existen y que desde una perspectiva más institucional, política, incluso gubernamental, esto pueda superarse. Y otro mensaje es a las mujeres que nos están mirando y que están pensando o proyectándose quizás en la ciencia, es animarse. Animarse porque las mujeres somos autoexigentes por naturaleza y especialmente en el ámbito laboral, porque hay procesos históricos, sociales y culturales que también nos enfrentaron a eso, en el que tenemos que esforzarnos más para demostrar lo mismo. Entonces, en ese punto, creo que vale la pena animarse, principalmente porque pueden, principalmente porque si estamos acá somos el ejemplo de que es posible lograr una trayectoria en el campo científico, ya sea la ciencia que sea, algunas de más fácil inclusión, otras en donde la presencia de las mujeres es aún incipiente, y allí van a ser muy valiosas. Y también destaco y coincido en que este siglo sea posiblemente, y ojalá, el siglo de las mujeres, en donde nosotras seamos conscientes, y como decía Geo al principio, de dónde estamos y de dónde queremos estar. Quizás nuestra lucha sea superar más obstáculos para que las nuevas generaciones vengan más livianas y puedan sumarse sin tanta carga y sin tantas luchas por liberar. Y para eso, retomo lo que decía Esther, y es que debemos ser estratégicas. Creo que uno de los principales avances es que podamos reconocernos hoy como aliadas, como socias, como colegas, y superar esta tradicional percepción de que las mujeres competimos todo el tiempo entre nosotros y realmente tener la percepción de que podemos ser grandes colegas y hacer grandes equipos. Y en esto la conciencia de género va a ser fundamental, porque somos las que retroalimentamos esto. Entonces, a las mujeres que están pensando en dedicarse a la ciencia, alentarlas a que lo hagan, y porque esta puede ser una gran aventura, quizás la gran aventura de sus vidas. Muchas gracias, Virginia. Doctora Caro.
Sí, muchas gracias. Bueno, mi mensaje iría más o menos en el mismo tono que de la doctora Virginia. La ciencia no es cosa de hombres, es cosa de todos. Entonces, si su corazón las llama a hacer ciencia, si sienten esta curiosidad, háganlo, hagan ciencia, como las chicas la hacemos. Hay muy buenos ejemplos de científicas en muchas disciplinas a nuestro alrededor. No necesitamos ir a la antigüedad para buscar estas científicas. De hecho, les comparto que justo la Red de Ciencia, Tecnología y Género ha hecho un trabajo de visibilización de científicas actuales. También la Red de Politólogas el año pasado lanzó las politólogas que hay en México y que a veces ni nos imaginamos en qué están trabajando y están haciendo cosas re interesantes. Entonces, eso, necesitamos la visión de las mujeres, necesitamos las fortalezas de las mujeres, y creo que esta sensación de la posibilidad de poder incidir en el mundo, de poder participar en las discusiones que están en el espacio público, desde mi ámbito, desde donde se puede incidir y ver que estamos discutiendo los temas que son importantes para la construcción del país que nos imaginamos, esto me parece que tendría que ser como el motor de camino. Ahora, también me gustaría comentar otra cosa. Las trayectorias en la ciencia, como en otros ámbitos, se construyen de maneras particulares. Hay que formarse, toca trabajar mucho ahí, toca tener la buena fortuna de tener buenas coincidencias, y justo lo que decía la doctora Esther, somos afortunadas todas las que estamos en este panel en muchos sentidos. Las mujeres en nuestros países, quizás en España un poco menos, pero no llegan mayormente a los estudios superiores, no se insertan mayormente en las actividades en la academia, y sin embargo aquí estamos, y por eso también toca tener, creo, el compromiso político de hacer el trabajo para pues que las nuevas generaciones enfrenten una situación diferente, y si es su vocación hacer ciencia, que puedan hacerlo, porque necesitamos gente con esa vocación. Muchas gracias, Caro. Doctora Esther. Me uno a esas reflexiones que han hecho las compañeras, me parecen muy acertadas. Creo que hay que hacer un llamamiento también al mundo de la gobernanza, al mundo político, a quienes hacen inversiones en ciencia, porque bueno, hace falta más investigación, y para que se investigue más hay que financiar la investigación, evidentemente. Muchas veces trabajamos e investigamos prácticamente gratis. Y bueno, y eso es una ausencia y una falta de reconocimiento a los hombres de ciencia y a las mujeres de ciencia, porque además dentro del mundo de la ciencia y de la investigación, a veces, como en todas las diferencias, pues quizá a nosotras nos llega el último dinero. Pero bueno, creo que es una falta también una falta de apuesta por esa investigación. A las mujeres más jóvenes que comienzan a formarse y que su impulso es dedicarse a la docencia, dedicarse a la investigación, animarlas, decirles que lo hagan con decisión, que lo hagan con deseo, con pasión, pero con mucha decisión, porque hay que ser muy valientes en todos los aspectos de la vida, pero en este especialmente. Hay que abrir muchos caminos, pero bueno, aquí estamos nosotras, las que somos más mayores, para apoyar, para empujar, para ayudar, y creo que eso debe ser también uno de nuestros retos, darle la mano a las que están todavía por debajo de nosotras, que están intentando subir, con apoyo, solidaridad, sororidad y con oportunidad. Hay que ofrecer oportunidades siempre que podamos a todas esas mujeres que están en el camino. Y yo creo que también esa vinculación, debemos procurar que exista una vinculación entre científicas de muchos ámbitos, entre empresarias también, entre políticas, a todos los niveles, como estamos haciendo yo creo que hoy. Es una experiencia muy interesante en ese aspecto, que nos pongamos en contacto, que pongamos en común lo que ocurre en diversas sociedades que al final tienen un trasfondo muy parecido todas, con el fin de poder establecer rumbos que sean inclusivos, y con el fin de comprender que, como decía Virginia, tenemos que empezar a desarrollar estrategias y a programar y a planificar esas estrategias. Gracias, Esther. Doctora. Bueno, pues mensaje para la ciencia, uno que en cuestión, y como ya también lo abonaron mis compañeras anteriormente,
el gobierno abra y empiece también a tener más estos espacios para que las mujeres nos dediquemos a la ciencia, que dejemos al lado ya estos estereotipos tradicionales. Y creo que una de las cosas que siempre me gusta transmitir es hay que transversalizar la perspectiva de género. Es urgente ya que en estos espacios institucionales se abra ya realmente un espacio, un sector de sensibilización sobre la importancia que tenemos las mujeres ya en los diferentes contextos y ámbitos hoy en el siglo XXI. Entonces, creo que una cuestión fundamental es que ya desde estas instituciones de gobierno y desde la academia, pues empiecen a reconocer los espacios, no a digamos, a colgarse las cifras de, ay, ya dimos tantos plazas para investigadoras ahora, sino que realmente sea sustantivo y que entonces haya unas acciones afirmativas que nos lleven ya a que dentro de estos escenarios se impulse el hecho de que las mujeres tenemos por derecho también esos espacios que podemos hoy ocupar. En cuanto a una parte más sensible, yo creo que el mensaje que daría, sobre todo para las mujeres que quieran dedicarse a la ciencia, es no lo vean como algo complicado. A veces también esa misma pues dinámica social que hemos llevado nos ha hecho pensar que como mujeres nos va a ser muy difícil acceder a estos espacios y que no vamos a poder competir contra los hombres que ocupan ya por estas cuestiones también legítimas muchos de estos lugares. No, en realidad lo podemos hacer si nos fijamos la meta, si podemos pensarnos en haciendo y logrando muchas cosas dentro del ámbito científico, lo podemos hacer sin duda alguna. Entonces creo que ese sería un mensaje importante también para ellas. Pónganlo ahí adelante como una meta importante y además verán, ¿no?, que la ciencia no es nada más estar en efecto como ratones de laboratorio todo el día en una biblioteca o sentados frente a una computadora con tus super lentes de fondo de botella, sino que realmente son espacios en los que podemos nosotras estar haciendo lo que nos gusta, encontrar una línea que nos apasione, un tema que nos mueva y que nos convierta esto en efecto en un estilo de vida científico donde se vuelva más allá que un trabajo, una satisfacción para aportarle a la sociedad día con día algo importante. Sí, es muy cierto que hoy, pues nosotros lo que buscamos desde la academia igual es pues impulsar políticas públicas, ¿no?, que incluyan el desarrollo de estas áreas que nosotros estamos realizando, llevando a cabo. El webinar, pues que nos permite empoderarnos, que nos llegue el mensaje de que podemos hacer la diferencia. Y otra cosa es ser empáticas, ¿no? Por ahí decía la doctora Esther, nos fijamos en el color y nos fijamos en la raza. Creo que estamos en otra época, debemos de haber ya brincado esas circunstancias, somos iguales, a lo mejor unas más, pues no sé, con mejores características, cualidades y suerte por ahí, ¿no? Pero los privilegios los podemos alcanzar, podemos aspirar, podemos esforzarnos. Y por ahí, por ejemplo, los doctores que laboran con nosotros, que están en universidades públicas, dicen, bueno, hemos hecho investigación, pero no hay recurso. La investigación se quedó almacenada, está ahí en el closet guardada y no hay recurso para que salga. Es importante ayuda, pero nadie quiere aportar. Entonces invitamos a las instituciones, al gobierno, al Estado, a que también voltee y que vea que la ciencia le va a ayudar a hacer mejores cosas. Nuestra última pregunta, estamos muy cómodos aquí con todas nuestras panelistas. Cerraríamos de manera breve con cada una de nuestras participantes. Virginia, por favor. El micro. Aquí estoy. Bueno, unas palabras, ¿ahora me escuchan bien? Sí. Tenía silenciado. Recordarles simplemente y o sea, destacar que la jornada de hoy a mí me ha enriquecido muchísimo. Gracias por el espacio. Poder interactuar en nuestras experiencias, en nuestras áreas de estudio, en nuestras disciplinas y hacerlo de una manera transversal con el espacio de la mujer en la ciencia, para mí no solamente ha sido un espacio para transmitir lo que yo viví, sino también para aprender todo lo que ustedes han hecho y que para mí me ha resultado de gran inspiración, y potenciar estas redes, como comentaban también todas mis colegas,
y seguir construyendo, que esto sea un punto de partida en donde podamos reconocernos, en donde podamos articular líneas de investigación, proyectos y acciones que hagan que la mujer se empodere mucho más en la ciencia. Así que un saludo muy grande a todas las mujeres de la ciencia y las niñas de la ciencia en este día. Muchas gracias, Virginia. Doctora Caro. Sí, muchas gracias. Bueno, las brechas de género están ahí, existen y siguen mediando lamentablemente nuestra relación con el mundo. Sin embargo, desde donde estamos toca incidir y tratar de modificar este panorama y buscar integrarnos al mundo que nos tocó con esto y pese a esto. A nosotras, de algún modo, nuestras generaciones nos ha tocado dar la lucha y las generaciones que siguen también les tocará dar la lucha, como las que están antes de nosotras también lo hicieron. Pero creo que este sueño que tuvieron algunas hace muchos años, se ve en la posibilidad de que hoy nosotras estemos acá y nos toca desde este lugar hacer diagnósticos, discutir, proponer estrategias, ser sororas, construir puentes justamente para afianzar nuestros caminos y afianzar el camino para las generaciones futuras. Chicas, sí, la curiosidad es lo suyo, si el mundo que la rodea es lo suyo, si tienen el interés justo de cambiar al mundo, quizás la ciencia es su camino. Muchas gracias a las colegas por compartir este espacio, ha sido muy, muy enriquecedor escucharlas y también al colegio por abrirnos la posibilidad de establecer este diálogo. Gracias a todas. Doctora Esther. El micro. ¿Ahora me escuchan? Sí. Ha sido un placer, un verdadero placer estar con todas vosotros esta tarde, como siempre. Sois mis referentes y me encanta poder compartir espacios con todas vosotras. Creo que como conclusión importante y como trabajo y una forma de sembrar para el futuro debe ser de alguna forma despertar también en las niñas, en las jóvenes, ese respeto, un respeto entre ellas, una forma de que las niñas se reconozcan, se conozcan, se valoren, validen a otras niñas. Es un trabajo importante el hecho de que enseñemos a respetar y a validarnos entre nosotras y también a las mujeres. Y además dar un mensaje de aliento de que claro que se puede. A nosotras nos va a costar o nos está costando quizá un sacrificio importante en nuestras vidas personales, pero creo que iremos allanando el camino y cada vez las investigadoras lo tendrán más fácil, las mujeres de ciencia lo tendrán más fácil, como a nosotras nos han abierto el camino y ahí está la historia escrita. Y por eso a mí me encanta rescatarlas y me encanta, por ejemplo, leer los discursos de las parlamentarias de la República en España, porque se observa claramente cómo lucharon para que hoy podamos estar donde estamos. No se escribe siempre la historia en línea recta, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Según la ONU, conseguiremos la igualdad real entre mujeres y hombres dentro de 500 años si la historia se escribe en línea recta. Y en Europa ahora mismo, con la guerra que estamos viviendo y viendo, sabemos que no se escribe en línea recta. Pero bueno, seguiremos luchando las que estamos aquí, seguiremos reconociéndonos y deciros que es un placer poder saber que estáis ahí y que seguiremos trabajando de forma conjunta. Gracias. Un placer, Esther, muchas gracias. Cerramos aquí en casa con la doctora Geo. Muchas gracias. Y primero también quiero agradecerles a todas ustedes, Anaí, Caro, Virginia, Esther, por este espacio compartido. Yo creo que podríamos hablar muchas horas sobre todo estos temas que nos cruzan aquí a nosotras como mujeres que nos dedicamos a la academia y a la ciencia. Primero ese agradecimiento y el aprendizaje grande que me llevo hoy de escucharlas también. Ojalá que podamos compartir más espacios posteriormente. Y bueno, quisiera concluir que no olvidemos que el proceso de deconstrucción es constante, que todos los días debemos también estarnos cuestionando todas las cosas que vivimos en los diferentes espacios en los que nos desarrollamos, en los que nos desenvolvemos, que poco a poco debemos también tratar de arropar justamente a esas otras colegas que están con nosotras,
que dejemos de ver esto como un escenario de batalla campal entre mujeres y que por el contrario estemos siempre también apoyándonos e impulsándonos y por supuesto como es día también de las niñas en la ciencia, pues impulsarlas también desde que son pequeñas a estos espacios justamente reflexivos, que no inclinemos nuevamente la balanza a la ciencia, solamente la parte físico-matemática, sino también que les permitamos abrir esos espacios. Hace rato que al inicio de la participación que recordaba a la profesora Laura que me impulsó a hacer esa investigación sobre los cascos de haciendas pulqueras y que me permitió ver una mirada de ciencias sociales, diría, pues también desde que son pequeñas llevémoslas por este camino para que vean que la ciencia social también es algo muy bonito, muy sensible, muy cualitativo, muy que nos permite generar esta empatía también con la sociedad en general para poder ir mejorando todos en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Geo. Bueno, pues la ciencia va desde la pobreza, la enfermedad, el cambio climático, ¿no? Podemos hacer ciencia de cualquier tema y yo voy a permitirme mencionar a mujeres contemporáneas destacadas en la ciencia. Tenemos a Katia Echazarreta. Ella es la primer mujer mexicana en llegar al espacio con la NASA a la edad de 26 años. Caroline Bertozzi, una de las 3 ganadoras del Premio Nobel de Ciencia en el 2022. Tuyou Yu descubrió la artemisina, medicamento para tratar la malaria. Kiara Nirgin creó una solución biodegradable para terminar con la sequía en Sudáfrica con solo 16 años. Entonces, pues bueno, ahí está el reto. Kishmekia Corbett participó en la investigación de la vacuna contra el COVID-19 desde Estados Unidos. Y así yo creo que cada una en sus países, desde su espacio, pudieran mencionar a infinidad de mujeres exitosas que se han dedicado, que han dejado cosas, retos, lo han logrado y han hecho la diferencia. Nosotros sigamos haciendo la diferencia y pues nos estaremos viendo en algún otro espacio, ¿por qué no? Agradeciendo a las instituciones que nos acompañan, la Universidad del Siglo XXI, la Universidad de Murcia, desde la FUDEPA y desde el propio Colegio Libre de Hidalgo. Agradecemos a todos los que nos están viendo. Esperemos que esto abra nuestra mente, nuestra inquietud y nos dé oportunidad de querer jugar, de querer jugar y hacer ciencia. Excelente día para todas y excelente tarde por allá. Muchas gracias. Y también, si me permiten, antes de cerrar, voy a hacer de manera simbólica entrega de una constancia. Es una constancia para cada una de ustedes que nos apoyaron el día de hoy en el webinar. Y la constancia dice así: Colegio Libre de Hidalgo, Excelencia en Política, otorga la presente constancia a la doctora Georgina Ortega Luna por su participación como ponente en el webinar Mujeres Haciendo Ciencia, Pachuca de Soto Hidalgo, 11 de febrero del 2023. Y firma, bueno, nuestro presidente que estuvo en un inicio, Sarkis Miquel Yeitán. Muchas felicidades a todas y si me permites, Geo. Claro. Pues lo hacemos simbólico, se las haremos llegar por correo. Muchas gracias. Muchas felicidades, doctora. Gracias, maestra. Hasta pronto. Gracias. Excelente día. Hasta pronto. Pues nada, un abrazo, cuídense mucho. No se vayan. No sé si tomaste una screenshot. ¿Puede? ¿Pero con nosotras? Ya se fue. Se fue la doctora Esther. Se fue Esther. Con el video, claro que sí. Pues No sé gracias. cómo se sintieron, chicas. Muy a gusto. Muchas gracias. Faltó tiempo siempre, pero gracias. Para mí fue un gran placer, de verdad, y sí, es cierto que seguiríamos hablando un montón para conocernos más, pero no faltará oportunidad, ojalá que se repita. Seguro Muchas que gracias sí. y gracias a Caro por la iniciativa. No, pues nada, muchas gracias por seguir mi locura, mira. Yo te ventaneé Genia, también, Carolina. pero digo, se pueden presumir esas experiencias, ¿no? Hay buenas, Sí, hay malas. Sí, claro, no, pero la verdad es que es difícil encontrar mujeres que estén en pareja en el mundo de la ciencia por eso. David ha sido una cosa maravillosa porque casi todas las veces que he dicho tiro la toalla ha sido él el que dice no hay manera. Tienes que seguir, entonces. Pero bueno, pero ese es genial. A mí me tocó más o menos
parecido y él me acompaña mucho también en lo que puede y lo valoro un montón, porque es difícil explicarle a veces la ciencia al que no lo hace y que tenemos que entregar trabajos y no dormimos y a veces, o sea, cuesta el lenguaje académico para quien no lo ejerce también, o sea, entender los tiempos y demás. Entonces, sí, habla también bien de ellos, ¿no? Que por lo menos lo intenten y están en carrera. Claro, sí, y que la vida pase en hora tesis, hora artículo científico, hora tiempo con los tesistas y que el mundo... Deadlines. Sí, tiene que quedar un poco Sí, al lado, tal ni cual. modo, así es. Más Pues todo lo nada, administrativo. Más todo- Y la sí, dirección. Por acá. Que también es valorable y también es muy valiente. Entonces, nos sirven los ejemplos de todas, la verdad. Así que Claro. muchísimas gracias, de verdad, por esta experiencia, me encantó. Les Bueno, mando un pues, abrazo. Cuídense agradecerle mucho. por ahí a Giano, que nos hizo favor de contactar a Virginia. Bueno, un placer, así que cuenten conmigo si necesitan o si están diseñando otros eventos de este tipo o lo que pueda surgir, porque creo que fomentar nuestras redes y no perder el contacto que estamos logrando es el camino. Pues nos sumamos. Muchas gracias y feliz día. Buenísimo, Gracias. cuídense Igualmente, hasta mucho. luego. Bye. Hasta Adiós. pronto.